Bueno, ya estamos en el 10º episodio, el tiempo está pasando muy rápido, ya estamos en septiembre, primer fin de semana de septiembre y bueno, estamos tratando un tema no muy importante que justamente es con un hijo, una hija antes de tiempo, ¿no? Muchas veces estos temas no se los habla de manera abierta, posiblemente en los colegios, las escuelas, en casa. Tal vez a veces evadimos el tema con nuestros amigos o nuestros círculos cercanos. Pues acá vamos a desentrañar varios puntos, varios aspectos también sobre la temática y sin más que decir, bueno, tenemos un panel de lujo, tenemos a personas muy queridas de la casa también que nos están acompañando. Por este lado tenemos a Alejandra Flores, quien es facilitadora y promotora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa. Bienvenida, Ale. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y a todos. Feliz de estar en este programa. Buenísimo, Ale. Vamos a estar hablando de varias cositas. Luego también tenemos de este lado a Berlín, quien es activista de Actúa de la ciudad del Alto. Bienvenido, Berlín. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Estoy muy feliz también de estar acá en este programa. Buenísimo. Y en último lugar, no menos importante tampoco, tenemos a Aide Tola, quien también es lideresa juvenil Actúa de la ciudad del Alto. Bienvenida, Aide. Buenas noches a todos los que nos están viendo y muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría estar aquí y compartir todo lo que vamos a hablar.
Claro, vamos a compartir nuestros saberes, nuestras experiencias tal vez de personas cercanas, tal vez propias, ¿no? Que siento que también va a ser algo, va a generar algo en nuestros espectadores, que es lo que también deseamos y también va a generar algo en nosotros mismos. Bueno, sin más preámbulo, también vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que vamos a conocer ya también lo que piensa la gente. Se ha realizado un sondeo, así que vamos a ver qué preguntas se han realizado, qué respuestas hemos tenido para también acotar un poquito después. Vamos con nuestra Grego cápsula. En esa edad más o menos tenía en el colegio, pero más igual me dedicaba también a ayudar a la familia económicamente. En esa edad yo me dedicaba más a vender, aparte de estudiar, ayudar a generar ingresos para la familia también. Bueno, yo a los 12, 14 años estaba pues con mi mamá, le ayudábamos en la casa, estaba estudiando también. Mi objetivo solo era terminar el colegio y estudiar una carrera. Mi única deber creo que era estudiar, después ayudar en labores de casa. Bueno, principalmente me preocupaba más del colegio, de mis notas. No hacía mucho y como cualquier chico, ¿no? Queriendo jugar en los deportes y todo eso. A esa edad más o menos sí creo que hubiera sido tal vez el aborto, ¿no? Alguna solución más, porque a esa edad todavía eres adolescente, donde tal vez los papás te llaman más la atención y prácticamente no recibes tanto apoyo. A esa edad nadie te va a apoyar, entonces creo que como opción se dio un aborto ya. Sí. Bueno, yo tuve a mi bebé a mis 17 años, a mi primer hijito, y se lo dije a mi mamá a los 3 meses de embarazo, estaba terminando el colegio. Y no, mi mamá me apoyó y mi hijo ahora tiene 14 años, mi hijo mayor. Asustarme, porque no sabes, bueno, no sabría qué hacer. Directamente, por la confianza que le tengo a mis papás, tal vez directamente a ellos, pero con susto, con miedo tal vez. Escaparme, porque uno, si mi familia y mi papá principalmente se enteraba, no, ya era chao yo. Y dos, ya no sabría cómo decirle incluso a la otra persona, incluso cómo resolver ambos. Hubiera sido muy fuerte. Pues, no sé, ¿no? Sinceramente no sabría decirte, porque me hubiera quedado designado y decirle a mi papá, porque a esa edad sinceramente no sabes qué hacer y salirte de la casa tampoco es una opción. En casa sí se hablaba de este tema, pero no a profundidad. En donde se ha hablado con más profundidad siempre ha sido el colegio. En esos tiempos, era el 2009, 2010, no se hablaba mucho así como ahora. Nos podemos informar mediante celulares, no precisamente en el colegio, pero antes era un tabú, eso no te hablaban mucho. En el colegio y en familia se puede decir hermanas mayores. A un principio incomoda cuando es familia. Creo que cuando otra persona externa a tu familia lo tomas y lo recibes, ¿no? Pero cuando es familia es penoso, hasta a veces, no sé, no querer hablar. Sí, muchas veces en el colegio. Justamente cuando yo estaba en secundaria, siempre me hablaban de relaciones, de embarazos no deseados también entre los jóvenes que se daba. Y desde ese entonces también tuve precaución. En muchos casos incómodo, porque te hablan de cosas que no entiendes, no conoces y es como que va. Pero al mismo tiempo te da curiosidad y también te adentras en otro tipo de mundos, ¿no? Sí, es la clave, creo, porque a veces todavía es un tabú todavía en las familias que se hable de eso, ¿no? Todavía mucha familia piensa de que eso no se debe hablar en familia. Entonces las personas donde más informan a los jóvenes ya sea en redes, en familia o en colegio, ¿no? En el colegio, en la familia prácticamente a veces en general se toma el tema, digamos, pero no así a profundidad. Entonces en el colegio y en redes, que es ahora donde más se maneja, entonces ahí buscan más información
ellos se informan más. Sí, pero ahora he visto actualmente más jovencitos que tienen sus hijos. O sea, tienen más información, pero no lo ponen en práctica. A ver qué te digo, ¿no? Creo que el hecho de que salgas embarazada joven mucho hace la comunicación que tienes con tus papás. Porque a veces el que no tengas el mismo amor o el hecho de que te refugies en otras personas, llegas a tomar otras decisiones. Y tal vez haya amistades de tu misma edad, mismo entorno que ya han experimentado, y tú llegas a tomar la decisión. Creo que es más la confianza que tengas con tus papás. Creo que es una herramienta para mantener informado, porque para prevenir creo que es mucho decir, porque ya estén informados los jóvenes o no, creo que igual podrían cometer esas acciones, la misma curiosidad. Yo diría que eso es una herramienta para mantenernos informados y para mantenernos al tanto, incluso a los mismos adolescentes, que no cometan ese tipo de acciones, porque tiene consecuencias muy fuertes. No son errores, ¿no? Pero llegan a ser fuertes las consecuencias. Son responsabilidades de adulto que nadie quiere. Bueno, volviendo de la Agregocápsula, creo que han habido muchos comentarios, han habido muchos puntos también que vamos a empezar a tratar en la conversación, que vamos a tener justo desde este punto del programa del podcast. ¿Algún comentario, Berlín, de todas las respuestas que hemos llegado a escuchar de las personas? Bien, bueno, me pareció muy interesante e impactante algunas respuestas. Lo que vi que sondearon a 4 personas, 3 señoras y un más o menos joven. Que se iba a escapar, dice. Sí. Y a diferencia, sí, había una diferencia muy interesante que noté ahí. Ajá. Es que las 3 señoras que contestaban decían tipo, me asustaría. Me asustaría, claro. Le diría a mis padres porque tengo confianza con mis padres. Una respuesta que se me quedó ahí. Pero lo primero que decía el chico era tipo, me escaparía. Sí, sí. Y es tal vez algo que muchos adolescentes a esa edad, porque hablaba de 14 años, más o menos, 14 a 16 años, sí, que cuando llegan a recibir esa noticia de que van a tener un hijo o una hija, la primera impresión que tienen sí es ese temor de querer escapar. Claro. Porque la misma sociedad muchas veces aprendemos de querer escapar de los problemas, porque lo toman como un problema más. Y lo que hacemos no es afrontar los problemas, queremos escapar de los problemas. Es tal vez una situación que han tenido en ese momento. Exacto, y también tal vez resaltar, ¿no?, la diferencia, justo como tú mencionabas, entre las mujeres y el chico. Es como que una mujer difícilmente te escapas de un embarazo, ¿no? O sea, imposible. Así que ahí también había algo bien marcado, ¿no? Sí. Tú ahí, ¿de qué lograste percibir? Algo que a mí me ha llamado la atención era de qué más te enfocas en esa edad que tienes, de los 13 a los 14, si no me equivoco. Claro. Y todos decían, es estudiar, sacar buenas notas y todo eso, ¿no? Y creo que es algo que nos enfocamos todos hasta salir del colegio, y otros que continúan la carrera o seguir todo eso. Pero creo que cuando te llega un embarazo y, como decías, de escapar, es como que algo que se te va de todo lo que tú estás, de tus estudios. Es como que criar un bebé, criar un hijo, es como, uy. Es que es súper doloroso. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de conocer amigas que han sido madres estando en el colegio y han dejado sus estudios. Y para mí era como que yo ahorita estoy haciendo un ejercicio de matemáticas cuando ella está cambiando pañales. Es como que súper diferente, súper diferente. Y escuchar también todo esto es como que es algo real. E incluso algo que a mí se me ha quedado ha sido el abortar. La primera chica que dijo era como que si yo me entero que estoy embarazada, voy a abortar. Y son muchos casos los que se encuentran así, ¿no? Porque, seamos sinceros, es súper fácil encontrar las pastillas que te venden por Marketplace. Y muchos adolescentes optan por esto para, de alguna u otra forma, escapar de lo que ha pasado, ¿no? Claro. Siento que ese sería su modo de escape de las mujeres. Probablemente sí, igual arriesgadísimo, ¿no? Es súper arriesgado. Porque debería ser, porque justo igual ese tema del aborto como que no es aborto sí o aborto no, ya es más que todo aborto legal o aborto clandestino, porque de que va a haber, sí. Claro.
tus percepciones, Ale? Bueno, yo creo que me identifico mucho, ¿no? Con ese miedo que puedes sentir. Claro. Yo también tengo mi hijita, no lo he tenido en la adolescencia, pero sí es bastante complicado, es una gran responsabilidad, ¿no? Cuando todavía sigues estudiando y todo. Entonces creo que sí, es lo primero que sientes es miedo de qué va a pasar, ¿no? De aquí, o sea, y vas postergando muchas veces tus proyectos, ¿no? O sea, ya no es lo mismo como cuando estás sola, ¿no? Entonces también se trata mucho, creo que, del apoyo que tienes en la familia, ¿no? O sea, si tienes un apoyo hasta para dejarla un ratito y tú continuar con tus estudios, o si tienes que llevarla a la universidad o dejar un tiempo en la universidad o la escuela, digamos, ¿no? Dependiendo de la edad, para continuar, o sea, para estar y enfocarte en el bebé o en el hijo, ¿no? Entonces son decisiones bien difíciles, ¿no? Sí, es complicado, porque igual, como dices, el plan de vida que tenías tal vez se modifica, obviamente que se modifica, tal vez algunas cosas se cancelan, se retrasan, no es ya más difícil. Porque no es que no se pueda, ¿no? Pero sí se hace más complicado. Exactamente. Y más si no tienes un apoyo. ¿no? Tal vez una red de soporte también, porque creo que es bien importante en estos casos el tema del acompañamiento, ¿no? Y que sea este acompañamiento también totalmente informado de parte de tu entorno. Porque a veces, como justo Aide decía, puedes conseguir las pastillas en Marketplace, pero si no conoces o si no sabes o si no es de alguien realmente de confianza, tal vez si te venden otra cosa o tal vez si te dosifican súper mal y terminas, no sé, en un quirófano desangrada, digamos. Así que puede suceder, ¿no? Exacto. El tema del acompañamiento igual es súper importante. Justo igual de lo que estabas recalcando, Berlín, del tema del género, en tu caso, hipotético, ¿no? No ha pasado, pero hipotético, de que si hubieras tenido que enfrentar un embarazo adolescente, ¿qué es lo que tú hubieras hecho? ¿Qué es lo que crees que tú hubieras hecho en ese entonces? Uy, difícil, correr. Ir al cuartel. Bueno, si hablamos de esa edad que hacían las preguntas en el sondeo, 14, 13 años, bueno, en ese entonces yo estaba aprendiendo recién que era el enamoramiento como tal. Mi primera pareja fue una persona mayor, por cierto, ella sabía. Entonces, ahora tú me dices esto de tener ese problema, en el hipotético caso que hubiera pasado. Bueno, yo me pongo en ese lugar y es tipo, hubiera sentido miedo. Ahora, como te decía, en ese momento yo estaba aprendiendo lo que era el enamoramiento. Imagínense cómo hubiera sido saltando del enamoramiento directamente a un embarazo. Claro. Hubiera sido una situación muy difícil. Ya me estoy poniendo el papel. Mi hijo. ¿Qué haría? Entonces, uno de los miedos que tuviera en ese entonces, bueno, recordaría entre los miedos, es las cosas que mis papás me dijeron. Porque claro, mis papás desde una cierta edad nos empezaron a recalcar, porque ya saben que estamos entrando a esa etapa de la adolescencia donde experimentamos emociones, experimentamos situaciones, queremos saber qué se siente un beso, digamos. Exacto. Entonces, algo que mis papás me decían cuando era más chango, así por decirlo ya, era tipo, primero era prohibido la novia. Entonces, si tenía una novia, no tenía que decirle a mis papás. Sí, era prohibido. Ufa, sí. Tampoco estoy diciendo que mis papás son malos. Por si acaso. Me está viendo. Estoy aclarando. Era una situación así porque mis papás siempre fomentaron mi formación académica. Claro. Sí, desde muy pequeño, tipo, ¿qué vas a estudiar? No era simplemente terminas el colegio ya. Era una formación académica que ellos no habían tenido. Entonces, es algo que querían en nosotros, tanto a mí y mis hermanos. Y por esa razón también ellos eran tipo, no prohibí tener novia. Y mucho menos un embarazo. Porque decía, y ponía en hipotético caso, pobre de vos que venga una chica aquí a la puerta diciendo que va a tener un hijo tuyo. Pobre de vos. Y yo era tipo, no va a ser mi hijo. Es calumnia. Me está difamando. Entonces, podría sentir esos miedos principalmente. Claro. Porque, bueno, de hecho, había más mitos que mencionaba incluso mi abuelita del hecho de que si tocas a una mujer, simplemente el hecho de tocarle, estamos hablando de mitos más antiguos, porque mi abuelita era muy abuelita, y que en paz descanse, por cierto. Entonces era el hecho de que toques a una mujer tipo que ya la has embarazado, o sea, no salíamos mucho de la ICI. ¿En serio? Era ese temor.
Y como les decía con mi primera novia, les voy a contar esto. Y ella era Apaguen cámaras. censuran mi rostro. Entonces, era ese temor cuando tuve mi primera novia. Era mayor que yo. Tenía 2 años, no me equivoco, mayor que yo. Ya. Entonces, cuando yo tenía ese miedo, bueno, esa creencia, ese mito de la tocas y tipo, ahí está. Entonces, justo esta chica era medio pervertida, así decirle. Fue la que me enseñó. Y aprendí mucho. Entonces, después de ese momento, yo tenía ese miedo. Realmente, yo creí que la había embarazado. La besé. La besé. Toqué la mano. Me toqué la mano. Entonces, y era ese miedo, tipo, ay no, ¿y ahora qué voy a hacer? Son cosas, ¿no? Claro. Sí, como te enseñan también, ¿no? Sobre la sexualidad Sí. y todo, ¿no? Los mitos de los abuelitos, todo. ¿Cómo vas creciendo? ¿Cómo vas creciendo? Exacto. Sí. La prueba del amor, por La prueba ejemplo, del amor. mi abuela igual usaba mucho eso, ¿no? De la prueba del amor y de que tienes que salir corriendo. Apenas No. te dice la prueba del amor, sí, ya era algo chistoso, ¿no? De esa edad, Claro. todo, a salir corriendo, digamos, ¿no? Pero sí, no, eso usan mucho de la prueba del amor y todo. Sí, igual justo ese punto creo que es también mucho de esto de la educación sexual integral, ¿no? Porque sí, realmente, o sea, si nosotros estamos empezando a experimentar siendo adolescentes, no nos va a frenar el hecho de que nos digan no hagas, o el tema de que la abstinencia, digamos, ¿no ve? Porque a veces, quieras o no, no puede ser en todos los casos, tal vez, pero sí llega a pasar de que llega a suceder algo y como no tienes esta educación sexual integral, no sabes qué hacer o no sabes cómo prevenir o cómo empezar a esta etapa de tu vida con responsabilidad, ¿no? En este caso, como que un autocuidado, como que más allá de la responsabilidad con otra persona, una responsabilidad más contigo mismo, ¿no? Creo que eso igual es muy importante abordarlo. Y justo este tema de los mitos, también ahora, ¿no? Hasta justo cuando estábamos hablando ahí en la sala de espera, este caso de que igual nos decían de que antes la chica se embarazaba para que el chico no se vaya. O pasaba eso, pero actualmente, digamos, ves hasta en memes, así en Facebook, de que te dicen, o te lo dicen hasta en chiste, y tú te ríes porque lo ves así como, ay, ¿qué te pasa? Te dicen, te voy a embarazar para que no me dejes, digamos. Sí, en TikTok más que todo. Escucho bastante. Era muy bonita para dejarla ir, así que la embaracé. Claro, y vos, ay, sí, ¿qué te pasa? Digamos, ¿no? Y es como que... No, pero ya es real, ¿no? O sea, como promotoras, o sea, me ha tocado escuchar muchas historias, igual era, ¿no? El decir que creen que van a solucionar una relación, digamos, algo tóxica, todo, casándose o teniendo hijos, ¿no? Entonces no saben la responsabilidad en que se están metiendo, ¿no? Sí, es bastante responsabilidad de los hijos, ¿no? Claro. Son muy lindos, todo, ¿no? Pero tal vez no es no deseados, sino no planificados. Claro. Son no planificados, o sea, no te has tomado el tiempo para decidir en qué momento solo ha venido, ¿no? Entonces tampoco era que no quería ser mamá, tal vez algunas personas, en mi caso, por ejemplo, pero si no, es como que sin no planificar. Esto de los mitos es bien interesante porque, bueno, a mí me gusta hablar con personas mayores o adultos porque cuentan historias muy geniales. Literal, sí, las experiencias que ellos tienen en diferentes ámbitos, claro, no solo eso. Y, No solo el tema. Entonces, me hablaba justamente de eso que mencionaste, de antes las mujeres se embarazaban para mantener a la pareja. Claro, exacto. Entonces, ellos me decían, hay mujeres bien vivas, me decían. Y yo era tipo, ¿cómo? Y ahí me explicaban eso. Me decían, antes una mujer se embarazaba incluso de otro hombre, pero para engancharse contigo, más o menos. Y era bien complicado en ese entonces, o sea, porque si tu pareja ya estaba embarazada o tú embarazabas a tu pareja, tenías que juntarte sí o sí. Era un matrimonio forzado, porque no importa las opiniones lo que tengas, lo que quieras, o si no te gusta esa persona o no estás enamorado de esa persona, pero era tipo, lo embarazaste, entonces tienes que casarte. Y ha habido muchos matrimonios que han crecido así, porque esa persona que me contaba me decía, sí, yo cometí el error de embarazar. Y ni siquiera si es mi hijo, me decía. Uy. Sí. Justo me recuerdo en las novelas. No sé si Televisa. Se me ha venido al recuerdo de que en las novelas también sale lo mismo. Es como que si no estás con el que quieres, es como que se inventan un embarazo y van a hacer con él. Para tener herencia se tiene que embarazar, sí. Claro. Siempre salen las novelas y creo que algo que
quieran o no, de alguna u otra forma, se reproduce en los adolescentes o en las personas de esa época, ¿no? Y eso, lo que eso me ha venido a recuerdo cuando me decías eso. ¿Qué novela? En muchas. Sí, en muchas. Justo, sí, creo que igual desde ese punto se va normalizando, ¿no? Sí, porque vamos consumiendo todo eso. Creo que ahora ya no es tanto, pero antes sí se consumía harto del tema de las novelas. Y pues nada, creo que igual el proceso, justo lo que estábamos hablando, ¿no? El proceso que se lleva a partir de un embarazo, estando joven, tal vez en este caso, es bien diferente a cómo lo lleva el varón y la mujer. Tal vez tú no te hubieras desentendido, pero creo que no hubieras escapado, y yo sé, sí. Pero yo siento que en su mayoría, sí, como que los varones se desentienden un poco más de este tema, ¿no? Como que se deslindan. Y yo creo que igual ese proceso, no sé, tal vez Aide en tu caso, igual poniéndote el hipotético caso de Berlín, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Qué es lo primero que hubieras hecho? ¿Crees que hubieras tenido la confianza con tus papás para hablarlo con ellos? ¿Tal vez lo hubieras ocultado? En primer lugar, me hubiese dado mucho miedo. Claro. Porque soy la menor de 4 hermanos mayores. Y eres la única chica. Sí, soy la única mujercita y es como que mis hermanos son súper celosos. Y creo que a la edad de 13, 14 años... decirle que hubiese estado embarazada era como que... Me dejabas en el padre, dice. Pero aparte de mis padres, en esa temporada, mi papá era súper cerrado acerca de esos temas. O sea, si comparamos mi papá de esa edad que yo tenía al de ahora, creo que hablar con el de ahora es un poco más razonable que con el de esa temporada. Claro. Pero sí, se lo hubiese dicho a mi mamá, pero... hablando de mi persona, siento que hubiese sido muy destructible. Claro. Hubiese sido como que miedo, qué hacer, porque en realidad yo siempre he sido muy soñadora en todo lo que quiero hacer, en todo lo que quiero cumplir, y como que me hubiese truncado algo y hubiese roto algo en mí, porque quieran o no, una meta de mí siempre ha sido ver a mis padres orgullosos, y de alguna u otra forma en esa temporada era como que mi mamá, te voy a dar la confianza, pero por favor, no me falles. Y con ese no me falles es como que no hagas cosas esto, por favor, haz las cosas bien. Exacto. Y siento que en ese momento para mí hubiese sido... terrible. Sí, horrible. Siento que me hubiese decepcionado de mí misma y todo. Ay, no. Ya no quiero pensar. Siento que me hubiese derrumbado horrible, porque a esa edad tener un bebé y más ser mujer... no poder escapar, como él dice, porque no te puedes ir al cuartel. Porque muchas veces existe esto que justo antes de venir estaba escuchando una entrevista y un doctor decía, es que las chicas no se cuidan, y no decía los chicos tienen que cuidarse, ¿no? Y es como que siempre se echa la culpa a las mujeres, y desde que, ¿para qué abres las piernas? Nadie te ha dicho. Y a veces los padres del varón intentan deslindarse de esto, y es como que tú pues, ¿por qué no le cuidas a tu hija? Como que la mujercita se tiene que hacer respetar. Tú le molestabas seguro, ¿no? Así, sí, ¿no? Y siempre es como que intentándole culpar a las mujeres de haber salido embarazada, cuando en realidad han sido 2 las que han hecho, ¿no? Claro, y eso se escucha bastante, ¿no? La culpabilización a las mujeres por el hecho del embarazo, ¿no? Sí, igual me acuerdo. Mi abuelita. Pero no, que sí, bastante, ¿no? Como decía, el hombre propone y la mujer dispone. Ah, sí, ¿no? eso echando la culpa a la mujer, sí, exacto, ¿no? Sí. Del hecho de que se puede pasar un embarazo o cualquier cosa, ¿no? O sea, como que es tu culpa, tú tenías el poder. Se te engañadas por tu culpa igual. También. Usan fuera de broma, se usan eso. Por ejemplo, el chasquerito. No, pero hay personas que no entienden. Sí, bastante se culpabiliza a las mujeres. Sí, bastante. Y también los métodos anticonceptivos, como decía, ¿verdad? O sea, piensan que es responsabilidad solamente de la mujer. Y hay muchos métodos anticonceptivos solo para las mujeres, o sea, más abocado a la mujer que a los varones. Claro. ¿no? Sí, y justo igual tienen, ¿no? varios efectos secundarios. Claro, no es tan fácil no elegir, es tan sencillo, o lo que le hace bien a una, le hace mal a la otra, ¿no? O sea, no es... Sí, ningún cuerpo es igual. Por ejemplo, yo recién estaba hablando con una tía y me decía que se había puesto, creo que es los implantes subdérmicos, implantes subdérmicos. Y me decía, y nos contaba que no me baja 3 meses y me baja 1 mes.
Y éramos como, ¿qué? Sí, cambia. Sí, y después nos estaba explicando que cuando te sacas esos implantes te tienes que cuidar igualmente un mes, porque digamos te lo quitas y tienes relaciones a la semana y puedes quedar igualmente embarazada. Claro. O si no, si te lo quieres sacar, igual un mes no tienes que tener relaciones, porque igual ahí se queda todo lo que son el semen. Y igualmente te lo sacas, puedes quedar embarazada. Y es como y o sea, las mujeres sufrimos todo eso para no cuidarnos. Y si pasa algo, es como que, se escuchan tantas cosas, es todo y no. Sí, al menos cuando eres jovencita, ¿no? Es como que más la carga. Creo que igual en ese aspecto se podría decir que hay mucha revictimización a las mujeres en esa cuestión, porque aparte de sobrellevar un embarazo, digamos, peor a esa edad. Porque a esa edad, a ver, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en mi caso yo estaba, no sé, jugando con muñecas, empezando a ver teles y series, como que no estás pensando tanto en el primer beso, digamos, y como que eso viene después. Y enfrentar un embarazo sí es algo realmente pesado. Y también relacionado a esto de la educación sexual integral están justo los centros AIDA, ¿no? Que se habla mucho de los centros AIDA, que creo que que considero que también son lugares en los que sí debería haber esta comunicación más amigable, más amena con adolescentes y jóvenes, que muchas veces en la adolescencia tú no vas a ir pues a un centro de salud, una posta, a decir, claro, ¿sabe qué? Orientación, claro, me pasa esto, ¿qué podría hacer? O estoy empezando mi vida sexual activa, quisiera, no sé si me pueden dar preservativos, que, o sea, está súper válido, estás empezando y lo quieres hacer de manera responsable. En muchos de estos centros te miran mal, o te dicen, ¿y tus papás? ¿Y cómo vas a estar pensando en esas cosas, no? Como que no hay ese juzgan, ¿no? Exacto. Sí, ¿por qué? Así que ese tema de los centros AIDA también siento que es importante. No sé si, yo me imagino que ustedes tienen mucha información del tema de los centros AIDA. Berlín, ¿de qué manera o de qué manera podemos llegar a conocer o enseñarles a nuestros adolescentes, en caso de que tengamos sobrinos, sobrinas, estos centros AIDA, que no muchas veces están bien difundidos los lugares en los que exactamente están? Bueno, los centros AIDA principalmente están en el centro de salud. No ve, ella no ve, ella sabe. Bueno, habíamos comenzado con bueno, yo conocí los centros AIDA, esto del 2022, ¿no ve? Creo que comenzamos contigo igual, en un taller acá en Gregoria. ¿23 era? Sí. 2023. Entonces, era muy interesante esto de los centros AIDA, porque cuando lo mencionas, parece un centro así, bien, no veo, o sea, amigable, que va. Amigable, es un lugar donde puedes acceder a información. Yo dije, claro. Con eso antes. Yo fui a la farmacia. Vas a encontrar, ¿no? En mis tiempos el farmacéutico me aconsejaba. Este condor, sí puede ser. Entonces, pero hay una muy grande deficiencia en ese año. Bueno, hoy por hoy ya mejoró algo. No puedo decir que está al 100%, pero sí ha mejorado algo. Pero en ese entonces, del 2023 hablando, era una decadencia horrible de los centros AIDA, porque el centro AIDA estaba como nombre, para empezar, porque no había nadie que te atienda, o si querías que te dieran atención tenías que esperar 3-4 horas incluso para una ficha, o incluso tenías que llevar tu carnet para decir, sabes que soy mayor de edad, y si no eres mayor de edad, entonces ¿qué pasa? No te atendían. No te atendían. O lo máximo que te hacían era llegar y pedir información sobre la educación sexual y te lanzaban condones. Sí. Sí. Toma, ya, listo. Bueno, siguiente. ¿Cómo se usa? Esto no tengo que poner. Como dulces. Entonces, bueno, principalmente yo parto de la educación, esto de la EIS en los colegios. Es algo que siempre he querido apoyar, es muy importante en los colegios, porque yo también lo aprendo en el colegio. No puedo decir que lo aprendo al 100%, pero Gregoria Pasa llegó a mi colegio y aprendí, sí. Pero lo máximo que pude hablar con un docente en el colegio, porque es importante hablar con los docentes, porque prácticamente estás con ellos, ponte 6 años en la secundaria, que agarran confianza con algunos docentes. Entonces, yo me acuerdo de un docente, el de biología, en mi último año, cuando ya estamos en las últimas semanas de clases, porque en esa temporada los de la promo no pasábamos nada. Sí, porque tenías ¿Qué colegio era? No, porque de hecho tenías que terminar antes los de la promo para que su título esté a tiempo. Entonces, cuando los demás están pasando clases, tenías unas 2 semanas libres. 2 semanas. No haces nada. Entonces, en una de esas, nuestro docente de biología lo hizo porque te cuento que 2 compañeras salieron embarazadas. Uy. Sí, una en cuarta secundaria, si no me equivoco.
y la otra en cuarto también. Solo que la diferencia es que una siguió estudiando, una embarazada con su hijo, la otra se fue. Y la otra salió. Pero tuvo un apoyo, no sé, no estoy al tanto de eso, pero logró titularse. Bien. Qué bueno. Pero había muchos compañeros que estaban en contra, luego les conté eso. Ay, mira. Entre los mismos compañeros. Entre los mismos compañeros, porque era algo más de que todos hemos pasado por estos cursos, los exámenes, todo, y la compañera solo venía a la graduación, ponte. Ese miramiento. En cambio, la otra compañera, que no voy a decir el nombre, pero hola. Sí venía a las clases aún estando embarazada y continuaba. Entonces el docente, a raíz de esto, porque justo parecía que otra compañera igual había los rumores que estaba embarazada, entonces ha dicho, ¿sabes qué, chicos? Voy a hablar, vengan al curso en un horario de que no era su horario. El profe de biología había preparado unas hojitas así tipo sorteo, entonces él venía y nos daba a cada uno, agarran esos temas y vamos a hablar de esos temas. Entonces uno sacaba la pornografía, el otro sacaba los condones, anticonceptivos, así era tipo, en ese momento en el curso estábamos tipo, ay no, las chicas, y era tipo, te da vergüenza, ¿no? Claro, y al ver cuando estás con tus amiguitos, y lo he hecho bastante bueno, porque al principio, como te digo, empezaban a hacer esos tipos de, ay no, qué vergüenza, siempre tomates. Y los chistes, y los chistes, Entonces pasa que ese docente lo ha hecho bastante bien, ha abordado bien los temas, que incluso en ese entorno que hemos tenido, en ese círculo, han empezado a hablar de esto. Entonces, yo sabía algo de esto, pero no sabía realmente cómo era. Si yo sabía esto, no sabía cómo era. Entonces, ha sido muy bueno, es un docente muy bueno. No voy a decir nombre igual. Gracias. Fuera de eso, no hay esta educación de la IS en los colegios. Y lo máximo que hay es tipo mostrar el productor masculino, el productor femenino. Y hasta ahí se queda. Claro, hasta en las casas, digamos así, no vengas con sorpresitas, o sea, cuidadito, así. Claro, igual influye este tema de el enfoque de los colegios también, porque pónganse, yo sí estaba en colegio católico y ahí obviamente todo estaba re satanizado. Hola. Y todo estaba súper satanizado, así que creo que esos enfoques también, ¿no? Que desde son muy conservadores, hasta las mismas familias, y considero que es muy importante como que este tema de la educación sexual integral, hablarlo desde etapas, ¿no? Porque como sabemos, no es solo cuestión de que les van a enseñar a tener relaciones, ¿no ves? Como que o sea, se enfoca en muchas más cosas, en este tema de la prevención, el tema también, creo que nos abre mucho la empatía con las demás personas y cómo también tener un acompañamiento con estas personas, porque nadie está exento, cualquier momento nos puede pasar o a nosotros o a personas cercanas, amigas, a los hijos, a las hijas de nuestras amigas, a nuestros sobrinos, a nuestros primitos. Así que creo que hay que partir mucho desde ahí. Y también este tema de que, justo como nos decía Berlín, el hecho de dejar los estudios, ¿no? Muchas veces que creo que es bien complicado, o seguir estudiando, pero creo que con un bebé o estando embarazada es más complicado. No sé, en ese momento tú, Ale, ¿cómo lo has vivido? Claro, emocionalmente, físicamente. Porque yo decía, a ver, o sea, mi plan era este. Tengo un plan. A ver, plan de emergencia. O sea, yo decía, estoy en la universidad, ¿no? Y yo decía, voy a seguir yendo a la U, voy a estar a mis clases, voy a descansar 1 o 2 semanas y vuelvo, voy a hacer, mientras está durmiendo voy a hacer mi tarea. ¿Acaso he podido? O sea, te cae sueño, estás cansada físicamente, tu cuerpo, o sea, no es tu plan, no sigue el plan. No sigue el plan. Así no estaba en mi mente. Sí, porque, o sea, yo la tenía a mi hijita y yo más dormía, ¿entendés? O sea, yo necesitaba recargar energías. O sea, no estaba en mi plan. Mi plan era que mientras ella dormía yo seguía haciendo mis cosas, ¿no? Como cualquier persona. Pero no, o sea, el hecho de darle, digamos, de lactar, o sea, el mismo cuidado, levantarte en la noche, todo, o sea, te quita pues energía, ¿no? Entonces era como que cansancio, tienes hambre, ¿no? O sea, y es más difícil seguir el ritmo de los estudios, ¿no? Por ejemplo, a mí sí no he dejado mis estudios, pero sí los he postergado un poco, ¿no? Porque mi carrera, por ejemplo, tenía que hacer, cumplir, digamos, horas, ¿no? En mis prácticas preprofesionales, cosa que no podía cumplir las horas, ¿no? Entonces, y más bien he tenido el apoyo tanto del papá, digamos, como de nuestras familias, que creo que eso ha hecho como un soporte para que nosotros continuemos. Porque solos, digo, o sea, me imagino solos,
es mucho más complicado. Tienes que dejar, tienes que buscar trabajo, realmente necesitas, ¿verdad? Los pañales, o sea, los pañales y la ropita, todo es caro, ¿no? Entonces, y van creciendo rápido, entonces se convierte en bastante, necesitas economía, necesitas apoyo. Sí, claro, y teniendo en cuenta nuestra situación actual. Ni para criar a un gato alcanza. Ni para mi gato me alcanza. La desparasitación. Sí, no, igual el tema de pañales y también el tema de justamente la comidita, no le puedes decir a tu agua que no. No hay dinero. No hay plata. O sea, aguántate. Obviamente que no puedes, así que hay que tomar igual en cuenta todos estos temas. El tema, siento que como Ale mencionaba, el apoyo familiar y el apoyo de tu pareja y la familia de tu pareja, creo que hace que se construya de mejor manera, ¿no? Y que se pueda sobrellevar todo esto, pero hay casos en los que no hay apoyo, no hay este tipo de apoyo, o muchas veces, justo como nos estabas mencionando, ¿no? Te has embarazado de él, tienes que casar así. Y ya, de nosotros. Y ya vienen los matrimonios forzados. O si no, este tema de, ay, pero que aprenda, ¿para qué se embaraza a esa edad? Claro, ¿Para qué se embaraza? Estaba estudiando, ¿para qué se embaraza? Pues ya que trabaje y deje de estudiar. O la opción del aborto desde la familia, que también hay, ¿no ve? Ya estás embarazada, lo arreglaremos, vamos, ¿no ve? Y vamos a buscar, digamos, dónde puedes abortar, que también he conocido casos de amigas, digamos, que sí, 2 veces la mamá la ha hecho abortar, digamos, ¿no? Entonces, por el hecho de que era todavía muy joven, ella estaba en colegio y sí. Exacto, entonces, sí, creo ¿no? que igual la familia también. Pero ahí también podríamos ver, me puedo pensar el hecho de decir, ¿quién accede, digamos, a un aborto más seguro? Porque hay el aborto, o sea, ¿no? Y quién a un, no sé, una clínica clandestina o algún lugar, o tú misma, digamos, medicarte o buscar pastillas, ¿no? Y no sé, buscar en internet cómo se utilizan, o sea, exacto, ¿no? Entonces ahí vemos también la cuestión de privilegios, ¿no? ¿Quién accede y quién no? Exacto, sí, totalmente. Creo que eso igual encierra mucho este tema de poder romper también todo este tema. Igual creo que se ha puesto en tabú. Tal vez antes sí era mucho más tabú que ahora, pero igual es algo de lo que no se habla mucho. Es algo que no escuchas muy seguido, digamos, o no es que lo hablarías con alguna amiga o con tu entorno cercano, así. No es una conversación así diaria, ya. Que creo que yo considero que debería hacerlo porque es un tema igual muy importante, este tema de la prevención y el acompañamiento en estos casos, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿no? La prevención. Claro, sobre todo la prevención. Y justo desde este punto ya estamos terminando esta conversación, igual ya nos han ido sistematizando todas las respuestas. Berlín, desde tu punto de vista, ¿qué crees que se podría hacer diferente para acompañar mejor a quienes viven en este momento un embarazo en la adolescencia? Me repite la pregunta. Es que sienten desde cierta parte, pero, o sea, el acompañamiento, ¿qué es lo que podría...? ¿Qué crees que se podría hacer diferente para acompañar mejor a quienes están viviendo un embarazo en la adolescencia? ¿Cómo podría ser un acompañamiento adecuado para una persona? Como tal. Bien, bueno, yo partiría de 2 partes. Uno principalmente es el acompañamiento de la familia, es primordial, porque si la familia no apoya es bien complicado, incluso puede pasar a esto de los abortos clandestinos. Y he conocido a alguien igual que sí ha abortado, porque, bueno, así contate poquito, ya antes de sí, es que ella fue, te cuento que aquí en La Ceja, gracias a ella yo supe que aquí en La Ceja hay un montón de lugares clandestinos que hacen estos abortos y están con otros letreros que dicen prueba de embarazo, no sé si han visto. Como en la garita, digamos. Sí, ¿no? Entonces lo que pasa es que ella me decía que voy a abortar y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y me cuenta que parte de su papá, o sea, incluso lo ha botado de la casa, está viviendo con una amiga, estoy con una amiga porque mi papá ha dicho, o sea, estás embarazada y ya no eres mi hija. Hasta ahí, o sea, desde salir de mi casa, o sea, ya desde hacer tu propia familia, fuera. Entonces ella había recurrido a su pareja con el que había tenido esta intimidad. Y su pareja le había dicho, o sea, aborta, no quiero tener hijos. Entonces ella estaba en ese entorno y es algo que no quisiera que tal vez pasen personas que hoy por hoy están en eso. Como yo te decía, principalmente ese apoyo de la familia. Y por otra parte, un apoyo de estudios también, o sea, de información principalmente.
porque no es simplemente estar embarazada y listo, ¿no? Tienes que informarte, saber cómo, qué cosas están bien, cosas están mal. Y si hablamos en la adolescencia, esto de 14 a 13 años, incluso el cuerpo no está preparado para tener un hijo. Exacto. Entonces sería muy importante esto de la información para ellos. Claro, igual las redes de apoyo, ¿no? Las organizaciones que muchas veces están difundiendo esta información, que igual esperan a las personas para poder ayudarlas también. Exacto, ¿no? Creo que igual tejer ese tipo de redes es demasiado importante como para sobrellevar estos casos. Bueno, culminando ya esta parte de la conversación, más que todo hemos compartido algunas experiencias, tal vez nos hemos identificado, algunas experiencias cercanas también que nos pueden ayudar como que a entender mejor el tema del que estamos hablando. Nos va a ayudar, nos estaba ayudando, nos estaba escuchando también una persona especialista, una persona que nos va a dar igual mayores datos, mayores luces de todo lo que estamos tratando el día de hoy. Justamente ella es Sandra Carvajal, activista independiente y también es investigadora, así que vamos a pasar con nuestra experta. Bueno, ya tenemos a nuestra especialista en SED, que ya igual tiene todos los punteos de lo que hemos ido hablando, el sondeo también que hemos visto en la Grego Cápsula. Bienvenida, Sandrita, mil gracias por estar junto a nosotros y por compartirnos también todo el conocimiento que tú sabes, la evidencia y todo lo demás. Te cedo el espacio. Bueno, muchas gracias y bueno, es un gusto estar con ustedes, compartir este espacio y escucharles y escuchar también la encuesta que han hecho, que creo que eso es válido, ¿no? Son evidencias, porque es lo que piensan los jóvenes, gente que ha vivido esta circunstancia. Yo creo que para hablar de embarazo adolescente hay que remitirnos un poco a las evidencias. ¿Qué pasa con el embarazo adolescente en nuestro país? Si bien el ENS ha dicho que vamos a hacer menos cada vez, porque cada vez son los jóvenes tienen menos predisposición al embarazo. Pero yo les he traído datos de los últimos 6 años. Antes de la pandemia, el 2019, tuvimos más de 49,000 embarazos de menores de 19 años. Pero si hemos disgregado un poco, menores de 15 años eran 2,631. Estamos hablando de niñas de 11, 12, 13, 14 años embarazadas. Cuando hacíamos este ejercicio con los jóvenes, de explicarles un poco el por qué el tema del embarazo adolescente es un problema, les hacía disgregar. Entonces, disgregando estos datos, por mes tenemos más de 4,000 embarazos. Por día tenemos más de 136 embarazos. Y por hora tenemos cerca a 5.4 embarazos para el año 2019. Para el año 2023, esta cifra ha bajado muy bien, o sea, porque ha habido programas, ha habido campañas y todo eso. Sin embargo, si vemos, son 32,660 embarazos a nivel nacional, pero sigue habiendo el dato de embarazos en niñas, que son 1,300 embarazos, lo que significa que tenemos un promedio de 3.8 embarazos por hora. Entonces, del 2024 no hay datos disgregados, pero los datos que tiene el SNIS, que es la fuente que he buscado, es cerca de 26,900 embarazos, que sigue siendo alto, porque seguimos viendo a muchos jóvenes con este problema. Entre el 2019 y el 2024, los embarazos han bajado proporcionalmente a un 45%. Y esto significa que estamos llegando a la meta país, si se quiere, ¿no? El tema de bajar embarazos. Pero si vamos viendo un poco el problema de fondo, ¿qué es lo que te lleva a un embarazo en adolescentes? Lo que ustedes hablaban, la falta de información, las desigualdades que hay en esta sociedad, el tema de la violencia sexual. No se olviden que hay mucha denuncia de violencia sexual. Tenemos un sistema muy débil, que no atiende, no tiene protocolos, no tiene una atención adecuada, lo que también decían ustedes, para promover una interrupción legal del embarazo, pero con condiciones que no afecten la vida ni de la mujer, porque va a tener más adelante otros hijos si es que lo quiere, ni de ella misma, porque va a exponerse a un aborto tal vez clandestino y en malas condiciones que va a afectar a su vida. Entonces, ver esos factores es bien importante. Otro de los temas que ustedes han abordado es la falta de educación. Tenemos un sistema educativo que no promueve información adecuada.
No se olviden que los niños entre los 10, 11, 12 años son curiosos, quieren saber todo. Sí. Sí. Y si por casualidad han visto una escena romántica y un poquito más allá, van a querer explorar qué más pasa. Entonces su primera información a la mano va a ser la pornografía. Porque tal vez el amiguito le va a decir, mira, he visto esto, y no es una información sana. Por higiene mental, ni siquiera los adultos deberíamos ver pornografía, porque no es lo normal. Una persona no tiene relaciones con 3, con 4, no es normal. Entonces también es respetar un poco el cuerpo, tanto de hombres como de mujeres. Por otro lado está el tema de la pobreza, la desigualdad. Muchas chicas tienen relaciones, hasta en este tiempo y antes, por interés, porque van a garantizar su comida, su casa y otras comodidades que tal vez son de necesidad para ellos. Otro tema es la desigualdad en el tema de... Se ha normalizado que las mujeres tienen que ser madres. Y cuando se embarazan hay un castigo social, hay un castigo familiar, pero también hay una naturalización. Dice, claro, su madre fue madre a los 18, claro, su hija igual, ¿no? Entonces vas naturalizando. Sí. Y el tema también es más fuerte cuando estamos en el área rural. Les comento que cuando yo viajé a la Chiquitanía a hacer una investigación, me encontré con una señora y un bebé. Y le digo, qué lindo tu bebé y qué tranquilo, porque el niño tomaba su biberón y no molestaba. Y ella me dice, es mi nieto. Y le digo, ¿cuántos años tienes? 25, yo ya soy vieja para estas cosas. Y le digo, ¿cómo? A ver. Me dice, yo fui mamá a los 11. Y su hijita también fue mamá a los 11. Pero ella le estaba cuidando porque su hija ya estaba rehaciendo su vida, pues ya tenía 16 y era mayor para ella. Y tenía que tener su propia familia, entonces ella asumió el cuidado de ese niño. Y por cómo me contó, me parece que ella tuvo por violencia sexual, su bebé, y su hija la misma circunstancia, y me dijo, es que les pasa a todas. Entonces hemos también naturalizado aquí, ¿no? En ciertas regiones las tasas de embarazo más altas son en las tierras bajas, y no porque las mujeres estén más expuestas, no sé, tal vez también acá pasa eso, solo que en el área de tierras bajas las mujeres hormonalmente empiezan su primera menstruación a temprana edad. Y si están empezando con esta situación de violencia a temprana edad, el riesgo es mayor también a temprana edad. Otro riesgo que tenemos es la falta de servicios, ¿no? De salud sexual y reproductiva, de prevención. Porque no solo la prevención, como ustedes decían, debería venir a las mujeres que toman este tipo de métodos o este tipo de acciones para prevenir el embarazo. También a los varones. Y no solo marcarlo en el tema de vas a embarazar. Te puedes contagiar. Claro. Puedes cometer un delito. Siendo un adulto de 18, 19 años, justo te has enamorado de una niña de 14, 15 años, estás cometiendo un delito, pero nadie te dice. Y ellos dicen, no, pero era mi enamorada y yo no sabía. Entonces también esos temas son importantes tomarlos en cuenta. Y la debilidad institucional, ¿no? Tenemos un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema de protección que no te garantiza la protección. Ni siquiera un espacio que te digan, a ver, ya es mamá, tienes hijitas, si vas a consumir bebidas alcohólicas, mira, le puede pasar ABC a tus hijos, pon a buen recaudo a estos menores, y bueno, ese tipo de información no tenemos. Y por otro lado, ya para cerrar un poco esto, es también el proyecto de vida que cada uno de nosotros deberíamos tener. Un sistema educativo que no nos ayuda a... ¿Qué quieres hacer con tu vida? Más allá de que seas arquitecto, ingeniero, abogado, etcétera, ¿qué vas a hacer en lo personal, con tu tiempo, con tu vida? ¿Qué decisiones vas a tomar? Y para tomar esas decisiones, ¿cuánta información tienes? Entonces, creo que es bien importante empezar a trabajar el tema del proyecto de vida para el tema también de la prevención al embarazo adolescente, ¿no? Claro. Otro de los temas que ustedes mencionaban era tener una educación integral, pero laica, donde respeten tu decisión y tu opción religiosa, no te imponga porque Dios te va a castigar, porque además a muchas mujeres las llenan de culpa. Crecemos y vivimos con culpa, ¿no? Por situaciones. Muchas mujeres han tenido sus hijitos producto de un embarazo. En esta época está pasando y también en los años 80. Muchas mujeres han terminado casándose con su agresor
porque estaban jugando y la ha embarazado y ahora tienen que convivir y luego ya casarse. Entonces tú ves parejas, 40 años de matrimonio, no se saludan, no se hablan, no se miran, porque ella todavía siente ese malestar en el cuerpo para estar con alguien que no es de tu agrado. El garantizar un acceso oportuno y sin obstáculos al tema del ILE. En el ILE hay una decisión que pueden tomar los médicos, que es la objeción de conciencia. Claro. Ellos pueden decir, mi religión, mi fe, etcétera, etcétera, no me permite. Pero no es una decisión institucional, es una decisión personal. Entonces, el centro de salud debería tomar la decisión de ver quién va a atender este tema del ILE. Tenemos una norma que nos permite tener esta interrupción legal del embarazo en diferentes circunstancias, y una es la violación. Si se verifica aquello, es de acción inmediata, pero hay centros de salud, hay DNAs, las defensorías que van poniendo obstáculos y dicen, no, es que después me van a hacer juicio a mí, me van a cuestionar, pero la norma está por encima de esos temas muy personales. Claro. Crear mecanismos comunitarios escolares para la detección temprana de denuncias de abuso. También entre pares hay abuso. No se olviden estas denuncias de las manadas. ¿Cuántas chicas, producto de aquello, estarán terminando con un embarazo? Y no dicen nada porque saben que van a ser duramente castigadas. ¿Para qué te has puesto mini? ¿Para qué has ido a esa hora? ¿Por qué has ido por ese lado con esos chicos? ¿Por qué has tomado? Entonces, no te dejan tampoco ser tú. Tienes que estar en ese marco, en esa burbuja donde quieren que estés para que no te pase nada. Entonces, muchos embarazos adolescentes tampoco son decisión de esta pareja o de esta persona, ¿no? Por otro lado está el impulsar campañas de sensibilización donde se desnaturalice esto de la maternidad. Hay una campaña ahora para prevenir los matrimonios infantiles. Hay niñas que están embarazadas de 12, 13 años y se están casando con hombres de 40, 30 años. Entonces, ahí vemos y decimos, ¿qué está pasando? Ahora, las cifras, de acuerdo a los datos estadísticos, están bajando. Pero tú vas a los pueblos, a las comunidades, y sigues viendo a niños con bebés, niñas con bebés. Y tú le dices, tu hermanito, no es mi hijito. Entonces, no estamos denunciando, los mecanismos no están funcionando. Entonces, creo que hablar del embarazo en adolescentes es también mirar un poco qué está pasando más allá del problema. Y desde los jóvenes, cuando yo hablaba con un grupo de adolescentes, ellos me decían, es que nadie te enseña cómo tienes que besar. Por ejemplo, con lengua, sin lengua, ¿qué es eso? O sea, decía, es parte de su curiosidad. Claro. Y el mismo hecho de tener una relación sexual también debería ser esa información. Rompiendo un poco todos los mitos que nos han generado. La falta de información siempre nos va a generar mitos. Entonces, hasta el tener una relación sexual, los chicos quieren saber si se siente placer, se siente bien, se siente mal, habrá sangrado o no habrá sangrado en tu primera relación. Eso es curiosidad, pero ¿quién absorbe esas dudas? ¿Quién les da esa información? ¿Los papás? ¿El colegio? Hemos hecho una campaña el año pasado con un grupo de jóvenes en una unidad educativa para prevenir la violencia sexual. Y el director les dijo, chicos, vayan por los cursos, hablen del tema, pero no utilicen ni la palabra pene, ni la palabra vagina, ni la palabra sexo. Los chicos decían, ahora, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Entonces hemos ido por lo legal, que es el estupro, que es la violación. Y el director me dijo, pero tampoco sea tan dura. Es que tenemos que hablar. Se tiene que hablar. Y se tiene que romper toda esa estructura mental tan conservadora que todavía tienen muchos profesores y lastimosamente muchos papás. Entonces, si no rompemos aquello, ¿en qué momento los jóvenes van a tener la posibilidad de decidir y asumir su responsabilidad también? ¿No? Claro. Si yo tengo la información y he decidido tener relaciones con alguien, tengo que asumir también las consecuencias de aquella decisión. Y eso pasa hasta en las mujeres adultas. Dicen, he planificado un hijo, he planificado el segundo, y el tercero ha venido, pero no sé ahora qué voy a hacer con 3 o con 5 hijitos. Yo no quería, pero es también tu responsabilidad, ¿no? Ya has tenido tu primer hijo, el centro de salud te ha ofrecido una gama de métodos de anticoncepción, entonces tienes la opción de empezar a informarte y decidir. Y creo que ese camino y esa brecha
hay que empezar a romper. Y hay que empezar un poco a abrir esta información, pero esa información clara, esa información con sentido y esa información que realmente te promueva tomar decisiones. Entonces, en una campaña que había con niños, y les decía, niños, si ustedes comparten el mismo chupete, se están transmitiendo caries. Y los niños decían, ¿y los besos también? Entonces ya están asumiendo los niños esa responsabilidad desde niños. ¿Y por qué no hacer la misma estrategia para adolescentes? Para que tomen sus decisiones informadas. Claro que sí, totalmente. Bueno, creo que todos los puntos que igual Sandra nos ha estado aclarando han sido muy... Creo que hemos llegado a identificarlos en varios aspectos también, ¿no? Nosotros, cómo este tema de la responsabilidad es muy importante, no el simple hecho de satanizar todo esto, ¿no? De que... cuidado, estás viniendo con sorpresitas, digamos. O sea, la máxima educación sexual en casa, digamos. Cuidado con sorpresitas. Pero es como que, ¿sabes? Puede llegar a que llegues a tener esta curiosidad y también tienes que ser responsable ante ello, ¿no? Saber qué consecuencias puede tener y también dónde puedes acudir o qué se puede hacer, ¿no? No sé si tienes algún comentario, Berlín, sobre todo lo que nos estuvo comentando Sandra. Bueno, mencionó muchas cosas que realmente sí le había sentido de antemano. Entre estas era de lo laico, de la religión, porque las religiones o tanto las iglesias sataniza eso de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, esto te dicen, ¿sabes qué? Has tenido un bebé, tu hijo es bastardo porque está fuera del matrimonio. Y es tipo una manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy horrible de decir a la persona como tal. Otra cosa que resaltaba, que decía, es que la misma sociedad inculca a las mujeres a que tengan hijos. Y es algo muy cierto, y es algo que lo tenía de antemano, porque se me dio a la mente, me acordaba de algo, de cuando somos niños, usualmente a los varoncitos les da sus pelotitas, sus autitos, pero ¿qué les da a las mujercitas? Las muñecas. Es tu bebé. Te direccionan. Te direccionan que cuando vas a crecer tienes que saber cómo cuidar. Y hay niñas que saben cómo vendar al bebé, cómo cargárselo. He visto en áreas rurales. Sí, y las cocinitas igual es otro tema de los jueguitos que manejan. Vamos a jugar, juguemos las cocinitas. Los chicos juegan los balones, las chicas las cocinitas. ¿Qué han preparado, chicas? Vienen a jugar los niños y es bien normal, es normalizado. Entonces tú vas a las áreas rurales, vuelvo a eso, en estas áreas rurales alejados de la ciudad, vas a ver pues señoras cargado en su aguayo, que es una prenda originaria de los aymaras, cargado su aguayo a su bebé, pero vas a ver a su hijita pequeñita cargado su aguayo, pero no un bebé, cargado su muñeca. Entonces es algo que lo normalizan. Entonces ella crece con ese conocimiento. O sea, mi mamá carga su guagua, yo cargo mi guagua, que es mi juguete. Entonces voy a crecer, voy a tener mi hija y voy a seguir cargando la guagua. Claro. Entonces la misma sociedad en ese entorno va creciendo con esta ideología. Con los estereotipos de género, ¿no? Pero sobre eso, el tema de la división sexual del trabajo nos vende la idea del amor romántico. Sí. O sea, las mujeres tienen que ceder a todo. Y ahí vienen las pruebas del amor. Si me amas, ya pues vamos a un ratito y estamos juntos. El amor. Lo hubo, ahora lo hay. Sí. Pero también está el tema de que tú empieces a ver que este mundo no es solo de mujeres la tarea de cuidar, no solo de hombres la tarea de trabajar. Es una actividad compartida. Y el tema del embarazo adolescente también debería ser. O sea, siempre va a haber probabilidades, ¿no? Si tengo relaciones con alguien, decirle, hay un riesgo del 99% de que me embaraces si no llevas preservativo. ¿Estás dispuesto a ser papá? Yo a ser mamá todavía no. O sea, ese diálogo hay entre las parejas cuando tienen relaciones. Es que es muy difícil, ¿no? Pero es también más en esa edad, ¿no? O decirle al varón, ¿no? Ya vamos a tener relaciones cada vez que nos veamos. Entonces, hazte una vasectomía, toma algún método, porque a mí las pastillas y todos los métodos me engordan o me adelgazan, no me hacen bien. Entonces, esos diálogos, ¿en qué momento los podemos propiciar? Si queremos hablar de prevención. Ya el colegio no te está dando la información, la familia tampoco. Tenemos acceso a las redes sociales, donde hay buena y mala información. Hay que saber. Pero también estás tú, porque tienes una construcción. Cuando tu chico se te ha declarado, no ha ido a buscar del TikTok cómo te va a decir, o te ha puesto el TikTok y te ha dicho, esto quiero decirte. Él ha construido su propio discurso y te ha dicho.
y tú también en función a eso has respondido. Entonces es una construcción de pareja hasta llegar a la relación que vayan a tener. Y también la responsabilidad debería ser en ese momento compartida con el tema del embarazo, con el tema de poderse contagiar de alguna infección de transmisión sexual. Entonces esos diálogos, ¿en qué momento se los puede hacer entre jóvenes, incluso entre adultos? Algo bien interesante es que en uno de los talleres de educación sexual hablaban esto de la prueba del amor, pero no lo hablaban como la prueba del amor, esto que ya está muy monetizado de tener relaciones sexuales. Decían, si yo le voy a pedir la prueba de amor a mi chico o a mi chica, la prueba del amor va a ser que se haga un examen de las ITS y que salga todo negativo. Esa es mi nueva prueba de amor. Y entonces estamos tratando de difundir esto y es algo muy bueno que decía. Resignificar, ¿no? Ese tema de la prueba del amor. Sí, creo que es igual muy importante. ¿No? ¿Tienes algún comentario, Ale? Muchas cosas. Muchas cosas. Sí, creo que conlleva más de decir, ¿no? Sí, el embarazo adolescente conlleva otros problemas más, ¿no? No solamente el hecho de si vas a criar sola, si tienes, obviamente, que sirve mucho esta red de apoyo en la familia, si te entiendes, sino esto de la violencia sexual, ¿no? Que muchas niñas quedan embarazadas a causa de una violación, ¿no? Entonces creo que sí es ver la prevención, creo que es romper realmente con este tabú de hablar, porque para hablar tan francamente, como decía Sandrita, ¿no? Con tu pareja, creo que te tienes que conocer como persona, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y poder hablarlo, ¿no? Conlleva mucha, no sé, comunicación con tu pareja. Y si nosotros como adultos muchas veces nos cuesta decir lo que sentimos, lo que queremos, qué me gusta el momento de tener relaciones, entonces más creo yo en esa edad, ¿no? Que no te conoces, que te estás buscando. Si nosotros a una edad todavía nos seguimos buscando, entonces creo que es mucho más difícil y creo que es muy importante romper con ese tabú y poder hablarlo desde las familias y dejar desde las mismas familias que ingresen estos temas, ¿no? En la educación. Exacto. Algo que también se tiene que hablar de manera tal vez cotidiana, porque igual como lo mencionaban todos, ¿no? Es algo que puede pasarle a personas cercanas en nuestro entorno y también cómo realizar este acompañamiento. Bueno, igual, justo como aquí Berlín estaba dando a conocer algunos de los estereotipos, estigmas, igual tenemos mitos, ¿no? Acerca del embarazo adolescente, acerca del tema que estamos tratando. Así que vamos a empezar con este sector, que es... Luego les voy a explicar bien la hermenéutica, cómo nos vamos a ir manejando. No son preguntas, no se preocupen. No he estudiado. No se preocupen. Luego les explico mejor y vamos ya a ingresar con ese sector, que es realidad o mito. Erguido. Les explico cómo vamos a hacer. Acá tenemos 4 mitos y nuestro invitado y nuestras invitadas nos van a estar ayudando. Sandrita, tú van a leer el mito que les tocó, y el mito o realidad que les tocó, y tú nos vas a decir puntual así por qué es mito o por qué es realidad. ¿Ok? Vamos a empezar con Ale. Puedes escoger una lanita. Suerte sin blanca. ¿Qué dice? A ver, dice, no se puede quedar embarazada la primera vez. Mito. Mito o realidad. Mito, aunque creo que depende, es que es complicado, depende si se cuidan o no. Ah, claro. Si se cuidan o no. Ajá. Bueno, es un mito y lo digo yo, porque muchas veces he escuchado hablar esto con los adolescentes y es la primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez, no va a pasar nada. Sí. Pues es protección, no, pero es la primera vez, no va a pasar nada, tranquilas. Sí. O voy a tener afuera. Y es un mito igual, sí. Yo me controlo. Sí, es un mito, confirmadísimo. Dale, Sandrita. No es un mito. Puedes quedar embarazada en la primera vez. Entonces, no, sí, por eso. Sí, no se puede quedar embarazada la primera vez. Bueno, la primera vez que tengas, te puedes quedar embarazada. Sí, por eso. Es un mito. No me equivoco. Da la idea. A ver, ¿qué dice? El embarazo adolescente solo afecta en zonas urbanas. Vamos conmigo. Mito. Mito. Bueno, urbano o rural somos seres humanos. Sí. Entonces, la biología funciona en cualquier espacio igual. Dale, Berlín. Yo quiero esto. Allí.
A ver, dice, las niñas embarazadas no tienen derecho a seguir estudiando. Mito. Uy, lo reprendo, sí. Mito. Totalmente. Es parte de la construcción que hay, ¿no? De esta división sexual del trabajo, que las mujeres sí que deberían hacerse cargo de ser madres. Exacto. Pero no es así. Las mujeres tienen tanto derecho a seguir y continuar con su vida como cualquier otra persona. Exacto, sí. Claro que sí. Bueno, esos 3 mitos hemos estado tocando en este sector, que básicamente los 3 han sido mitos en este caso. Creo que igual sirve, ¿no? Porque muchas veces, justo como Berlín nos contaba, si ves la primera vez no va a pasar nada. Muchas veces, muchos adolescentes piensan eso y es tiempo de ir ya hablando el tema y como que decir, no, ¿sabes qué? Te puede pasar por esto y esto y esto. Y tal vez como Aide nos decía, ¿no? Si son responsables, hay altas probabilidades de que no pase nada como tal. Pero en todo caso, igual, justo mencionar cada uno de esos puntos. Con eso estamos cerrando este sector de realidad o mito. Vamos a pasar a nuestro siguiente sector, que es Juntas Hacemos Historia. En esta ocasión vamos a conocer a Narel Yoraldivia Paniagua Zambrana. Entre las montañas y bosques de Bolivia creció Narel Pinagua Zambrana, una científica que hizo de la etnobotánica su herramienta para preservar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Su pasión nació desde niña, explorando la naturaleza junto a su padre. En 1997, una expedición al Parque Madidi y el encuentro con sabios del pueblo Tacana despertaron en ella el deseo de entender la relación profunda entre comunidades y plantas. Estudió biología en la Universidad Mayor de San Andrés y obtuvo un doctorado en Madrid. Ha trabajado con más de 20 pueblos indígenas en Bolivia y otros países, documentando el uso de cientos de especies y devolviendo ese conocimiento en libros y materiales educativos en sus propios idiomas. Es una de las científicas bolivianas más publicadas, reconocida con el Premio Internacional de la Fundación Elsevier y ONU Mujeres por su investigación y defensa de los saberes tradicionales. Para Narel, las mujeres en ciencia aún deben demostrar su valor, pero eso solo impulsó a abrir más caminos. Cada planta es un puente entre cultura y naturaleza. Hoy, su trabajo sigue protegiendo el patrimonio vivo de los pueblos indígenas, inspirando a nuevas generaciones de mujeres científicas en Bolivia y el mundo. Como Narel, juntas hacemos historia. Bueno, después de ver la historia de esta persona, mujer destacada boliviana, quien fue científica paceña dedicada a la preservación y transmisión del conocimiento ancestral de comunidades indígenas y locales en Bolivia, pues ya vamos a estar con nuestra ronda de conclusiones. Ya estamos culminando este 10º episodio y pues nada, el panel que hemos tenido, el CED ha estado así muy ameno. Creo que este tema lo hemos hecho un poco más llevadero. Hemos hablado de datos, nos hemos sensibilizado y creo que de eso se trata también, ¿no? Toda esta temática. Así que nada, vamos a empezar con las conclusiones. Sandrita, las conclusiones de todo lo que hemos ido hablando. Bueno, primero que el tema hay que hablarlo, ponerlo en la mesa de debate, empezar a romper las brechas que hay intergeneracionales, ¿no? Que los jóvenes se abran a los adultos y los adultos y viceversa, ¿no? Los centros de salud deberían mejorar un poco esta comunicación asertiva, sobre todo en los centros AIDA, donde la información no solo se limite a los métodos de anticoncepción, sino también a los diálogos que puedes desarrollar. El tema de empezar un poco a ver desde la iglesia que esto es un tema que hay que abordarlo con un enfoque de laicidad y también desde los derechos humanos, porque son parte de tu derecho, tu cuerpo, es tu decisión, y también deberíamos romper un poco los mitos, esos mitos que estigmatizan sobre todo a las mujeres y nos dejan en desventaja frente a los varones, y creo que el disfrute de tu sexualidad es un derecho que lo puedes asumir en cualquier edad. Pero con responsabilidad. Esas decisiones tienen que ser decisiones informadas. Claro que sí, igual ya es más un tema, es más un acto político, ¿no? Esto de la sexualidad, de que se engloben más temas en el tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema de la menstruación, la menopausia, tantas cosas que se pueden hablar en estos centros. Bueno, Ale, tus conclusiones. Ya, yo creo que primero tenemos que ver que este problema, como el embarazo adolescente, es un problema que nos tiene que importar a todos, ¿no? Tiene que ser desde el gobierno, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, la familia, ¿verdad? Para que realmente podamos hacer algo y estas cifras que nos había compartido Sandrita bajen, ¿no? Entonces, más allá de que me vaya a pasar a mí,
o a alguien que conozco, tiene que ser porque este problema existe, ¿no? Entonces creo que es eso. Buenísimo, Aide. Perdón, ya, que me permita. Yo en conclusión diría, como bien lo había mencionado, este tema es realmente un problema que está pasando en nuestra sociedad y más que todo, como lo decía, en las tierras bajas es como que es súper normalizado acerca de estos temas de embarazarte a los 11, 12 años y que se siga repitiendo esto. Creo que no simplemente enfocar tanto nuestras campañas en lo urbano, sino que a lo rural también, y llegar a esos lugares donde realmente existe y están más naturalizados esos temas, y también como jóvenes o adolescentes empoderarnos de nuestro cuerpo y tomar decisiones, y que nadie tome decisiones por nosotros, y que seamos nosotros los dueños de lo que vamos a hacer, de lo que queremos hacer y de lo que estamos transformando nosotros mismos y a lo que queremos llegar también, ¿no? De que no simplemente nos dejemos llevar con estos comentarios de que ay, no pronuncies la palabra sexualidad, que eso es del diablo, ¿no? De que no simplemente guiarnos de que eso es eso, de que sino decir sexualidad es mi cuerpo, cuidarme, saber cómo soy, mi autoestima, quererme a mí, conocer mi cuerpo y saber qué le hace daño a mi cuerpo, ¿no? Y creo que eso para mí sería también estar bien con nosotros mismos, también decirles, ¿no? Quizás a los padres de familia que sean más amigables con sus hijos, y también sus hijos ser más amigables con los padres, como usted mencionaba, de que ambos cedan y den ese paso de darse esa confianza y tener esa comunicación de padre e hijo, y que no se rompa eso, porque siento que es muy importante, porque a veces hay muchos adolescentes que se embarazan por la idealización que existe en ese embarazo, porque a veces los varones te prometen el sol, la tierra, una familia feliz, y tú estás viviendo en una casa donde hay problemas, peleas, discusiones, como un escape. Sí, y por querer escapar de eso, cedes a todo lo que te está proponiendo y te embarazas, y llegado el momento es como que es lo mismo, y llegas a lo mismo, quizás peor, e incluso en las noticias sale esto, de que por qué las adolescentes escapan. A veces mucho lleva la familia, aunque digan que no, a veces no lo toman importancia. Creo que también tiene algo de importante todo esto, la relación que tienes con tus padres. Creo que sería eso. Claro, buenísimo, gracias Aide. Vamos culminando. Bien, conclusiones. Bueno, primero me pareció muy interesante hablar de estos temas, muy importantes realmente, tanto la AIDS como los embarazos adolescentes. Y parto de la familia, porque, bueno, agradezco a los padres que tuve, muy comprensibles. Claro, un principio sí, de los mitos que ellos tenían y conocían, una idea así, pero a medida que yo aprendía esto de la AIDS, también yo replicaba esto a mis padres. Entonces yo les enseñaba y les decía, esto no había sido realmente así. O sea, yo no embarazaba a una chica, vamos a solo tocarlo. Y procedía a tocarlo. Entonces ha sido muy bueno. Agradezco eso de la familia. Quisiera que tal vez muchas familias sean de esa manera abiertos. Sí. Porque mi padre me demostró esa confianza de decir, ¿sabes qué? Hablaremos. Contame cómo te está pasando. Y yo decir, ¿sabes qué? Yo aprendí esto. Hoy día fui a un taller y aprendí esto. Hoy día sabes que esta había sido métodos anticonceptivos y mostrarle condones. Y así, entonces, primeramente a partir de ahí, ¿no? Que las familias tienen que tener esa comunicación, tanto padres como hijos. Porque muchas veces los padres no quieren ni escuchar a sus hijos porque dicen, no, este es yo, calla. ¿Cómo ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando a mí? No son cosas, ¿no? O temas que se van a escuchar en la mesa, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, es un tema que conversamos con mi familia anoche. En la mesa. Justo anoche. Es que mi hermanito entró a la adolescencia recién. Entonces justo conversábamos los temas, los cambios que va a tener y así, de manera de broma también, una familia muy abierta. Entonces, partir de ahí principalmente es tener que cambiar eso, porque ya lo he mencionado, muchas familias no son así. Sí. Muchas, sí, gracias. El tema y el debate. Si no reflexionas y cuestionas, no cambia. No cambia, exacto. Hay que cambiar. Y no se olviden, detrás de todo esto también están muchas mujeres y adolescentes y niñas que han sido víctimas de violencia. Y están en el embarazo. La sociedad puede juzgar, pero no sabe la historia detrás de ese embarazo. Entonces creo que hay que mirar también, ¿no? Con ese lente de ser flexibles, y también
ser más empáticos con esas personas, no juzgarlas. No juzgarlas. Creo que ahora se juzga demasiado, se sataniza demasiado a las mujeres embarazadas o adolescentes embarazadas. A las mujeres adolescentes embarazadas. Es como que, ay no, ¿por qué se embarazaba? Se ha arruinado su vida. Ha arruinado su vida sin saber el trastorno de todo eso. Y no sabe los comentarios que hay sobre las niñas embarazadas. Los profesores de esta niña tan temprana edad perjudica y contamina al resto de los niños, pero no sabe que ha sufrido una situación de violencia. Son temas que hay que empezar a reflexionar. No se olviden que el punto final de esto también puede orillarles a ellas a tomar decisiones que afecten su vida. Entonces, no, tampoco tenemos que orillarlas, ¿no? Es una sociedad donde tenemos que cambiar y empezar a apoyar. Claro, hay que tener un lente más humano, ¿no? Como justamente, justamente lo decía Sandrita. Bueno, igual ya hemos concluido todo el episodio y hemos hablado de muchos temas que igual invitamos a nuestros espectadores que los puedan compartir, que es información que tiene que llegar a varios sitios, ¿no? Y que ya tenemos que empezar a hablar del tema, ya es algo que hemos percibido. Hay justamente las cifras que Sandra nos mostraba, estas cifras es información que podemos encontrar en internet. El problema existe y como tal hay que también tratarlo. Bueno, agradecerles por haber estado en este espacio. La verdad ha sido un espacio realmente muy amigable, muy seguro. Hemos hablado de varios puntos. Y en agradecimiento también de parte de acá de las Gregorias, también de parte de la Coordinadora de la Mujer, vamos a dar algunos souvenirs, algunos premios por haber estado acá y también por su tiempo, ¿no? Acá tenemos unos folletos que más allá de solo también hay otros, que justamente es violencia sexual, atención en establecimientos de salud, ¿no? Que de acuerdo a nuestros derechos, ¿qué tenemos que exigir? ¿Qué tipo de calidad de atención, calidez tenemos que exigir en un establecimiento de salud al momento de denunciar violencia sexual? Igual tenemos más folletos, tenemos más souvenirs, acá tenemos stickers que igual ayudan un montón a decorar nuestros cuadernos, nuestros espacios. Y justo acá igual el periódico de Contextatarias, que también están invitadas, invitados, invitadas a poder escribir sus artículos de opinión, pueden publicar sus columnas de opinión. Y bueno, vamos a ir repartiendo todo esto. Berlín, muchas gracias a ti. Aide, a ver. Una semilla que Ale, gracias. Y Sandrita, muchas gracias. Y bueno, no solo es eso, aquí hemos estado ocultando más cosas. Lana. Para que vayan tejiendo el empoderamiento. Que dejamos redes de apoyo. Bueno, acá también tenemos, estos son sobrecitos, saquitos donde tenemos los jabones que realizan las emprendedoras justo de Gregoria Pasa, igual con mucho cariño para nuestros invitados. Gracias. Aide. No, gracias, qué lindo. Ale. Gracias. Y Sandrita. Muchas gracias. Para lavar los mitos, para aclarar los mitos. Bueno, de esta manera estamos concluyendo este 10º episodio, ya a puertas de culminar esta temporada. Pues ha sido una charla muy amena, enriquecedora. Creo que cada persona de se ha llevado algo de aprendizaje, algunas cosas que tal vez no sabíamos, algunas cosas que hemos descubierto, algunas cosas que hemos compartido entre nosotros, que creo que eso hace que el espacio sea mucho más ameno, mucho más seguro y que también se pueda compartir, ¿no?, de parte de los espectadores. De esta manera estamos concluyendo. El día de hoy hemos estado con Sandra, Ale, Aide, Berlín. Esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Autonomía.